Soy Fray Antonio Arévalo, guardián del Real Monasterio de Guadalupe. En primer lugar, quisiera felicitar a los que dirigen este curso por haber elegido un lugar tan lejano de Madrid, de la Villa y Corte. Sin embargo, lo que sí deben saber y conocer, que es un lugar, pues muy particular, importante en toda la historia de la Corona de Castilla y también en la evangelización y todo lo que supuso luego el descubrimiento de América. Aquí se han realizado muchas cosas y Guadalupe ha sido el centro de muchas cosas. Luego tendremos ocasión de ir visitándolas, si el tiempo lo permite. Yo solamente quisiera daros la bienvenida en nombre de la comunidad franciscana, que es la que ahora rige el santuario, y sabed de entrada que Guadalupe fue en el origen la aparición de un icono, de una imagen románica de Nuestra Señora, pero también un perfecto proyecto de la Corona de Castilla, de tener aquí un gran santuario que atrayese, que aposentase, que diese seguridad a las personas que se iban repoblando en la frontera de Al-Ándalus, y que lo mismo que de algún modo hizo el Camino de Santiago, de asentamiento, de población, de nuevos núcleos, pues Guadalupe también lo originó. Encontraron a una magnífica orden en aquel momento que estaba, pues recién nacida y con esa fuerza y ese vigor, y a pesar de ser una orden eremítica, se convirtió en una orden cenobítica precisamente para regir este santuario, que lo hizo famoso, lo hizo universalmente famoso. Me estoy refiriendo a la orden de San Jerónimo, que habitó este lugar desde 1389 hasta la desamortización de los liberales en 1835. Después de 60 años de incuria, de latrocinio, de abandono más absoluto, pues aquella insigne ruina se la entregaron a la humilde orden de San Francisco, y aquella insigne ruina hemos convertido en patrimonio de la humanidad en 1993. Que ustedes lo disfruten y se sientan en su casa. Voy a presentaros a Benito Navarrete, pero ponme simplemente. Sí, es que tengo aquí la chuleta de la presentación, perdón. Bien. Benito Navarrete es profesor titular de Historia del Arte y director del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá actualmente. Ha sido director de Infraestructuras Culturales y Patrimonio del Instituto de la Cultura y Bellas Artes del Ayuntamiento de Sevilla, del 2011 al 2015, y creador del Centro Focus Abengoa, de investigación Diego Velázquez. Lo más interesante en sí, en su especialización, es que hizo la tesis doctoral bajo la dirección de Alfonso Pérez Sánchez sobre la pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas. Y ha comisariado numerosas exposiciones, entre las cuales hay una de ellas que es importante, que es Zurbarán y su obrador, Pinturas para el Nuevo Mundo, en 1998, y otra serie de exposiciones que tienen que ver con la figura de Zurbarán, con figuras también como Antonio del Castillo, Luis Tristán, con dibujos de Sevilla Ilustrada, de la colección Abelló, etc. Lo resumo de esta manera y de todas formas creo que es una de las figuras de historiadores más conocidos actualmente en España, y por tanto, y además especializado en la pintura sevillana del XVII, y le damos la bienvenida y a partir de ahora, en este momento, dejo que hable. Muchísimas gracias a Marisa Gómez, muchísimas gracias a Rocío Burquetas por este interesante seminario, jornadas de estudio dedicadas a las intervenciones técnicas. El Instituto del Patrimonio Cultural de España es un centro referencial en el estudio de la técnica de Zurbarán, como saben todos ustedes. Las experiencias que ha tenido, no solo en los Zurbaranes de aquí
del Monasterio de Guadalupe, sino también en los de la Cartuja de Jerez, ahora en el Museo de Cádiz, pues yo creo que suponen una situación privilegiada precisamente para conocer realmente la técnica del maestro de Fuente de Cantos. Yo voy a pedir por favor que apaguen las luces porque me gustaría que vieran mejor las imágenes para poder apreciar. Bien, muchas gracias. Y muchísimas gracias a la comunidad franciscana por esta acogida. Guardo un recuerdo realmente maravilloso de mi paso por aquí con el profesor Alfonso Pérez Sánchez. Aquí fue donde se celebró las jornadas de clausura precisamente del centenario de Francisco de Zurbarán, y fue una situación verdaderamente emotiva con Odil de Lenda, con Alfonso Pérez Sánchez y con todos los amigos que nos reunimos precisamente aquí para debatir en ese congreso dedicado a Zurbarán. Yo les voy a hablar de algo en lo que, como saben todos ustedes, llevo estudiando desde que hice mi tesis doctoral. Muchas veces hablar de los temas que ya uno ha tocado en múltiples ocasiones no es tarea fácil, ¿no? En mi caso, quizá sea Francisco de Zurbarán el artista que más he estudiado, pero sobre todo el que me he inclinado más a estudiar su proceso creativo. Cuando uno comienza a hacer su tesis en el año 93 y comienza a estudiar precisamente algo tan grande como es los mecanismos de trabajo de un artista, es decir, intentar descifrar sus mecanismos de composición, a lo largo del tiempo, conforme va madurando, evidentemente saca una serie de conclusiones. No es solo identificar qué fuentes son las que el artista ha utilizado, sino algo mucho más importante, cómo se hace un artista. Es decir, y lo que a mí no deja de asombrarme siempre que me acerco a la producción de Francisco de Zurbarán es la forma en cómo el artista transforma sus fuentes y la forma en cómo el artista obtiene un lenguaje propio. Todos los que estamos aquí sabemos que Francisco de Zurbarán tiene una identidad, tiene digamos, una idiosincrasia que lo hace único. Ha sabido entender la creación artística como algo único que llega al público actual. Y esto es precisamente lo que lo diferencia de todos los demás, porque probablemente sea el artista que de una forma más inteligente ha sabido utilizar las fuentes. Y lo que aquí vamos a ver, y lo digo de entrada, no es una copia. Sobre esto también podríamos reflexionar muchísimo, precisamente en el último texto que escribí para la exposición que le dedicó el Museo Thyssen-Bornemisza. Reflexionaba precisamente sobre la diferencia que hay entre un original y una copia. Y es algo que cuando uno estudia el proceso creativo de Zurbarán le ayuda mucho a diferenciar la producción autógrafa del artista de la que ha realizado el obrador. Como todos los que estamos aquí sabemos, la participación del obrador está demostrada en prácticamente la totalidad de sus obras. Ahora bien, ¿cómo el artista digamos que comienza a ser él y cómo el artista participa y enseña a sus discípulos en el obrador a utilizar las fuentes? Esto es algo clave. Es decir, para entender a Francisco de Zurbarán no se entendería sin el obrador. Es un artista, lo mismo que le pasa a Gregorio Fernández en escultura, es un artista que no se entiende sin el obrador. Y precisamente en este proceso de asimilación de las fuentes, a ver cómo ahora. En este proceso de asimilación de las fuentes hay algo que es clave, y es precisamente cuando las órdenes monásticas le piden al artista que realice una obra concreta con unas exigencias concretas. Y esto que vamos a ver nosotros aquí, que son precisamente las estampas que le proporcionan los mercedarios sobre la vida de San Pedro Nolasco, abiertas en estampa y con composición de Giuseppe Martínez, digamos que no tienen nada que ver con su forma de proceder a partir de ahora. Y lo digo porque aquí el artista va a estar evidentemente sujeto a unos condicionamientos por parte de los mercedarios que le encargan estas obras.
este ciclo pictórico. Un ciclo pictórico en el que documentalmente sabemos que se desplaza a la ciudad de Sevilla con su obrador, con sus oficiales, muchos de ellos venidos precisamente desde Extremadura. Y, sin embargo, aquí es precisamente un esquema, un modelo grabado que le suministra el propio prior de la orden para asegurarse de antemano un ciclo narrativo con una intencionalidad didáctica, evangelizadora y de recepción de la imagen sagrada muy concreta. Pero a mí lo que me interesa aquí es precisamente, y esto fue Santiago Sebastián quien lo dio a conocer, cómo el artista está utilizando y transformando las estampas de Giuseppe Martini. Es decir, cómo las está barroquizando, porque en definitiva lo que el artista está produciendo cuando está viéndose precisamente la imagen de San Pedro ante San Pedro Nolasco, San Pedro crucificado ante San Pedro Nolasco, cómo el artista está recibiendo y está transformando esa visión sagrada. Y cómo, siguiendo lo que dice Santa Teresa de Jesús, cómo aplica ese resplandor infuso que es precisamente lo que está, digamos que, convirtiendo, o la quinta esencia de esa visión sagrada. Es decir, cómo está haciendo trascendente el espacio que nosotros estamos viendo. Y eso es algo que en la estampa ya está presente, pero que, repito, lo que hace es barroquizar. De una forma radicalmente diferente, y aquí estamos hablando no de estampas, sino de esos modelos visuales que él está transformando y que él está eligiendo, cuando sus referentes, y aquí hay una clarísimamente interactuación entre sus referentes visuales, cuando hicimos la exposición de Herrera Velázquez, el primer naturalismo en Sevilla, uno de los elementos que considerábamos clave es la interactuación de los modelos de Francisco de Herrera el Viejo. Francisco de Herrera el Viejo, con el que Francisco de Zurbarán va a compartir encargos importantes, como los de San Buenaventura, es una personalidad clave. Y es un artista que va a dar el salto desde un manierismo reformado hacia un naturalismo. Sus tipos, en este caso, fíjense, el San Agustín, y compárenlo con el San Ambrosio de Francisco de Zurbarán para el conjunto de San Pablo el Real, y fíjense cómo es evidente que se está utilizando un mismo esquema tomado de la pintura de Francisco de Herrera el Viejo, y cómo a la hora de realizar el báculo del San Ambrosio lo que está haciendo Zurbarán es dejándose llevar por la varia conmensurazione de Arce. Es evidente que aquí, cuando Zurbarán quiere pintar el báculo, quiere idear el báculo, se está dejando llevar por la varia conmensuración de Arce. Pero en este caso no hay una intención de disimulación de la fuente. Lo hace con absoluta normalidad. Es un artista, además, y lo vamos a ver más adelante, que tiene unos serios problemas compositivos. Estos serios problemas compositivos, a los que me voy a referir posteriormente, están además condicionados por su falta de representación de las arquitecturas, por su necesidad de solucionar la perspectiva y la profundidad, y por la configuración de sus obras, que está relacionado directamente con la técnica, y lo vamos a ver posteriormente. Pero también en esos esquemas formales, Francisco Pacheco es un modelo a seguir. Esta efigie que di a conocer en uno de mis primeros artículos de Fray Juan Bernal, que no ha aparecido todavía, es una pintura de Francisco Pacheco, del mercedario Fray Juan Bernal. Es el esquema que el artista está formal, que el artista está siguiendo precisamente para realizar sus monjes mercedarios de la Merced Calzada. Y precisamente en el retrato de Fumel está siguiendo ese mismo esquema, ese mismo modelo. Un modelo que evidentemente nos está una vez más demostrando la gran importancia que tiene Francisco Pacheco, no solamente como teórico o como tratadista, sino también como ideador de composiciones. Y aquí quiero subrayar lo importante que ha sido la reciente exposición que hizo Balme Muñoz en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, dedicada a Francisco Pacheco, para reivindicar la figura del artista. Siempre se ha dicho que Francisco Pacheco es un artista que es mucho más importante como dibujante que como pintor. Yo creo que esto la exposición lo ha dejado bien claro, y conforme van apareciendo nuevas obras yo creo que esto está mucho más claro, que es un gran pintor y que enseña muchísimo más de lo que nos pensábamos, no solo a Velázquez o a Alonso Cano, sino a los demás artistas de la generación. Es decir, la pintura sevillana no existiría si Francisco Pacheco no hubiera creado su academia,
como Jonathan Brown en su libro Imágenes e Ideas, que es un libro que ya no se cita, no entiendo por qué, porque es un libro que está lleno de ideas novedosas para su tiempo, y aquí ahora ya hablamos sobre las modas, ¿no? ¿Por qué se citan? Visión y símbolos de Julián Gallego tampoco se cita ahora, y es un libro que está cargado de novedades, ¿no? Y que sigue estando vigente. Y quiero además, hablando de los esquemas de Herrera el Viejo, de los esquemas de Francisco Pacheco, de los esquemas tomados de otro artista que trabaja mucho en Extremadura y que es decisivo para entender la pintura de Zurbarán, que es precisamente Luis de Morales. Porque Luis de Morales, y en esto Felipe Pereda ha sido clave en su texto de la exposición de Luis de Morales, que es sin ninguna duda a lo mejor del catálogo que le dedicó el Museo del Prado, la imagen de la visión religiosa que transporta o que deja llevar Luis de Morales está muy relacionada con lo que Zurbarán está haciendo. Y precisamente fíjense en la aparición de San Pedro ante Cristo atado, la visión de Cristo atado a la columna, cómo ese sentido de la religiosidad, ese sentido devocional, del ascetismo que está presente en la pintura de Luis de Morales, está captada perfectamente por Francisco de Zurbarán. Es que Francisco de Zurbarán está estudiando esos modelos, y los está estudiando de una forma directa, porque lo que quiere es reflejar y conmover al que está recibiendo esa imagen sagrada. ¿Cómo está transformando Francisco de Zurbarán esos modelos y cómo los está actualizando? Pues lo mismo que actualiza las estampas de Priedemann de Bries, lo mismo que actualiza las estampas de Alberto Durero. Es un artista del siglo XVI que está siendo reinterpretado y barroquizado. ¿Por qué? Porque, como dijo María Luisa Catugla en su monografía del arte en épocas inciertas, las claves de la pintura barroca están en el Bajo Renacimiento. Es que es así, es decir, muchos de los elementos que están transformando los artistas los han recuperado precisamente de la pintura de finales del siglo XVI. Y les decía antes que Francisco de Zurbarán no sabe expresarse con las arquitecturas, tiene un serio problema compositivo, pero de esa problemática que él tiene, de esa limitación que él tiene, él hace virtud, porque en el San Buenaventura, en el Concilio de Lyon, del Museo del Louvre, obra realizada precisamente para el conjunto de San Buenaventura y obra en la que participa conjuntamente con Francisco de Herrera el Viejo, se ponen ya de manifiesto esas limitaciones. Y esas limitaciones las tenemos justificadas en buena medida por las fuentes que él está utilizando. En este caso es una composición del Caballero de Repino, los Statuta Hospitali Jerusalem, y es esta estampa la que está utilizando y la que le sirve precisamente no solo para configurar la escenografía, como ven, no solo para configurar la escenografía, sino también para insertar las cabezas y los personajes. Y aquí es a lo que yo quería referirme anteriormente yo creo que aquí a lo largo de estas jornadas ya se ha sacado como conclusión un aspecto que es muy claro, y es el uso de plantillas por parte de Zurbarán. Zurbarán está trabajando con plantillas, está silueteando sus figuras. Bueno, pues eso es precisamente lo que hace que esos personajes se superpongan. La obra de Zurbarán tiene un mayor impacto cuando es una figura aislada, cuando configura, y lo vamos a ver más adelante, sus personajes aislados, esos santos estatua que dijera Julián Gallego en su Visión y Símbolos, como un verdadero bodegón, como una verdadera naturaleza muerta. Pero es que esa forma de componer, en la que él utiliza el lienzo como si fuera una taracea, utiliza el lienzo como si fuera un mosaico, es la resultante del uso de las plantillas. Unas plantillas que colaboran además en esos perfiles absolutamente que se ven perfectmente en sus obras, absolutamente nítidos y limpios, y que en el lienzo o en las tablas, en el caso concreto de los ángeles turiferales del Museo de Cádiz, se ven perfectamente que ha utilizado el maestro precisamente como una falsilla. Pero es que ese mecanismo técnico está condicionado por el uso de las estampas, como vamos a ver más adelante. Aquí les pongo precisamente el San Buenaventura en el Concilio de Lyon para que lo comparen con la obra de Herrera el Viejo de San Buenaventura tomando el hábito franciscano, para que vean precisamente cómo esa, digamos, profundidad, esa perspectiva está ahí presente. ¿Por qué? Por sus limitaciones y por sus deficiencias a la hora de componer. Esas arquitecturas son de cartón piedra. Esas arquitecturas están tomadas de estampas. No son arquitecturas contemporáneas sevillanas, no son arquitecturas
barrocas españolas, ahora vamos a ver de dónde proceden. Pero es que Herrera el Viejo, a la hora de realizar esa perspectiva, esa profundidad de personajes, está trabajando de una forma similar, y esto estamos ya hablando en 1629, en 1630. Quizá la obra en la que se manifiesta este proceso creativo de una forma más evidente es en la apoteosis de Santo Tomás de Aquino. Una obra soberbia, pintada para el colegio y de Santo Tomás de Sevilla, y que ha sido elaborada a través de falsillas de composiciones y de estampas, como si fuera un verdadero collage, como si fuera un collage a lo divino. Fíjense la comparación compositiva con el tránsito de San Hermenegildo, pintado por Alonso Vázquez y Juan de Uceda, una obra que evidentemente está siguiendo un esquema parecido, hablando de composición, a cómo Zurbarán afronta su obra. ¿Por qué? Porque ambos artistas, Alonso Vázquez y Francisco de Zurbarán, han acudido a la misma estampa. Una estampa de Cornelis Cort sobre composición de Horacio de Santis de la coronación de la Virgen. Una estampa en la que los tres esquemas, el terreno donde aparece Carlos V y Fray Diego de Deza, la parte donde está Santo Tomás de Aquino con los padres de la Iglesia y donde está el Espíritu Santo con San Pablo, la Virgen, Cristo y Santo Domingo, fíjense cómo están dispuestos en un esquema que evidentemente parte de esa estampa de Cornelis Cort. Y ahora vamos a analizar cómo el artista ha configurado, ha creado sus arquitecturas. Unas arquitecturas que los historiadores, hasta que encontré las fuentes de donde proceden, veían como arquitecturas sevillanas de finales del siglo XVI, nada más lejos de la realidad. Fíjense, por ejemplo, en el San Pablo. El San Pablo ha sido tomado directamente de la conocida estampa de Bloemaer invertida. Ha invertido el San Pablo de Bloemaer y lo ha colocado en la parte superior. Pero, y esto es lo que más me interesa, cuando el artista quiere pintar esas arquitecturas donde están los colegiales y esa perspectiva y esa profundidad, una perspectiva que es como de teatro, parece que estamos en el Teatro Olímpico de Vicenza precisamente por esa representación del punto de fuga, el artista lo ha tomado literalmente de una estampa, de una parte de una estampa de la serie de pozos de Hans Briedemann de Bries. Y de esa parte de la estampa de Briedemann de Bries, de la parte izquierda, él ha seleccionado, fíjense, incluso en las sombras, los golpes de luces y sombras. ¿Cómo podían decir o podían ver los críticos de arquitectura, ilustres críticos de arquitectura, que estas eran arquitecturas sevillanas? No, son arquitecturas holandesas del siglo XVI, que son las que Hans Briedemann de Bries tiene presentes en sus estampas. Pero fíjense esa gran pilastra que divide la composición y la arquitectura de la derecha, porque procede de otra estampa de Briedemann de Bries que el artista ha recortado y ha pegado. Ahora bien, y aquí, siguiendo el libro de Kubler, La configuración del tiempo, quiero dejarles muy claro que esto no es un plagio, que esto no es una copia, que esto es creación, porque el artista lo que está haciendo es reelaborando y haciéndonos ver de una forma inteligente que eso que nosotros vemos es Zurbarán. Porque lo que no hay duda es que esas arquitecturas están pintadas y son absolutamente marca de la casa, y que esa composición es que no podemos pensar otra cosa. No podemos pensar otra cosa, es decir, aquí es donde está la maestría del artista, en saber hacer como algo propio, obtener un lenguaje propio, absolutamente singular, pero partiendo de algo que evidentemente ha sido transformado. Pero hasta el punto de que los detalles, como ven ustedes aquí, no admiten discusión. El artista ha utilizado esas estampas. Eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa meterme en la cabeza del artista para estudiar su proceso creativo y ver y sacar como conclusión que para realizar todo esto se necesitan unos pasos intermedios. Vamos a estudiar muchos casos concretos a partir de ahora. ¿Y cómo se producen esos pasos intermedios? Esos pasos intermedios son el dibujo, ¿no? ¿Dónde están los dibujos de Francisco de Zurbarán? No existen. ¿Por qué no existen esos dibujos? Porque evidentemente debieron de existir. Cuando el artista está ideando, esto lo hace Zurbarán, lo hace la cabeza de Zurbarán.
no lo hace la cabeza de Ignacio de Ries, no lo hace la cabeza de Alonso de Flores, no lo hace la cabeza de Muñoz Naranjo, que son los oficiales que tienen en el taller ayudando. Esto lo hace él. Hay una intencionalidad de cambiar, de preguntar, de elegir. Es más, vamos a aprender, a través de sus mecanismos de trabajo, vamos a aprender a ver cómo funciona su cabeza, cómo funciona su componente creativo, hasta el punto que cuando ves una obra, tú ya sabes, eres capaz de saber de dónde proceden las fuentes, sin que sepas o sin que conozcas el grabado. Esto es algo muy importante, porque estamos, como les he dicho al principio, aprendiendo a ver cómo está trabajando el artista. Lo mismo ocurre en el San Artoldo. Ha trabajado con un mecanismo muy similar. Ha acudido en este caso a una estampa de Lucas de Leyden y ha seleccionado una estampa, en este caso de Yael matando a Sísara. Aquí les estoy yo recortando las estampas. Quiero decir que esto es una estampa mucho más grande y lo que he hecho ha sido recortársela y invertir la estampa para que vean que es literal. ¿Por qué? Porque, repito, no sabe expresar la arquitectura. Tiene unas serias limitaciones para expresar las arquitecturas, para expresar la profundidad de las obras. Pero es que en la parte izquierda del San Artoldo hay unas ruinas con unas malezas y unas sombras, y esto es muy importante. Hasta para pintar unas sombras, el artista necesita recurrir a la parte izquierda de la misma estampa. Fíjense, porque en este caso, nuevamente estamos hablando de algo literal. Aquí no les estoy poniendo algo que sea parecido o que, bueno, puede ser. No. Aquí les estoy demostrando fehacientemente que el artista está recortando las estampas, las está transformando y las está poniendo como un verdadero collage a lo divino en sus composiciones, en sus obras. Y que, repito, para esto necesitamos unos pasos intermedios que no tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque esas estampas fueron manoseadas por los discípulos en el Obrador y se han perdido, muy probablemente. Es un artista, quizás sea del artista que más evidencias tenemos de cómo trabajaba. Y esto en el año 88 era imposible. En el año 87-88, cuando se hizo la exposición de Zurbarán del Metropolitan, la del Museo del Prado, del Museo del Louvre, era imposible que se pensara esto, precisamente, y ustedes lo saben porque muchos de los que están aquí son expertos en Zurbarán, han estudiado su técnica, saben que uno de los grandes problemas de Zurbarán era el Obrador. Y hoy, afortunadamente, es quizá de los artistas del que mejor conocemos a su Obrador, gracias al documento que encontró Palomero y que publicó en el Archivo de Indias. Conocemos cuáles eran los nombres de sus oficiales. Pero ahora lo que a mí como historiador del arte me interesa más es encontrar esos dibujos que evidentemente hubo de hacer y que se han perdido, porque nos están revelando precisamente su forma de trabajar. Y de idéntica forma, actúa en uno de los conjuntos más importantes que está pintando en fechas similares a los de la Cartuja de Jerez, que son precisamente los del monasterio de Guadalupe, donde nos encontramos. Porque en la misa del Padre Cabañuelas, él opera de una forma similar. Esas arquitecturas que aparecen ahí al fondo no son arquitecturas reales, son arquitecturas de Philip Gall, es el editor de la estampa, y Martin van Heemsker es el creador de la composición. Fíjense, como son arquitecturas de Martin van Heemsker, nuevamente estamos en el siglo XVI, y ese es el referente que él está usando. Pero reparen, yo creo que se ve bien, ¿no? Sí. Reparen en los puntos exactos de la composición. Y fíjense como nuevamente él lo que hace es una alteración, una permutación. Y esa permutación es los monjes jerónimos que aparecen deambulando por debajo de esas arcadas. Nos está disponiendo otra arquitectura. Bueno, pues hasta esa otra arquitectura que hay en el fondo, fíjense, a la derecha, el arco de medio punto, las luces y las sombras, los quiebros de los fustes de las columnas, de los arquitrales. Pero es que esas arquitecturas también han sido elegidas de otra estampa,
de Martin van Heemskerk. Por tanto, el artista está utilizando un mecanismo similar al que hemos visto en el San Bartoldo y al que hemos visto en la apoteosis de Santo Tomás de Aquino. Es un mecanismo de trabajo similar. El artista no es que esté intentando disimular o hacer un proceso de disimulación, sino que lo que está es creando, está reelaborando. Y como no sabe expresarse, repito, ni en la perspectiva, ni en la profundidad, ni en las arquitecturas, porque tiene unos problemas muy importantes compositivos, acude a esas fuentes grabadas que evidentemente no iba a imaginar nunca que nadie iba a ser capaz de reconstruir su proceso creativo, y que él, repito una vez más, ha tenido que esbozar en unos dibujos. Y ahora que están aquí muchos restauradores, podemos debatir sobre esto. ¿Se puede pintar directamente en el lienzo así, sin que haya un paso intermedio? ¿O él tiene que realizar una serie de esquemas previos? Esto es algo que me gustaría que debatiéramos luego. Fíjense, porque la estampa no solo es utilizada de una forma literal, sino que también la estampa suministra unos esquemas a los que Zurbarán va a ser muy dado. Esquemas en los que las columnas monumentales, los cortinajes, derivan, en este caso de Goltzius, las ninfas ofrendando a Venus los primeros frutos de la estación. Pero fíjense, porque esta estampa tengo la prueba fehaciente para demostrarles a ustedes de que el artista la tenía en su obrador. No hay ninguna duda, y ahora vamos a entender por qué, de que Zurbarán tenía en su casa esta estampa. Y no solo la utilizó para el Padre Salmerón, no solo la utilizó para la pintura del Padre Salmerón, sino que la utilizó para otras obras. Otras obras que nos sirven, además, para tener una fecha ante, cuen y post-cuen en su pintura. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el estudio del proceso creativo y de sus medios de trabajo por el uso de la estampa nos ayudan también a fechar sus obras. Esto es muy importante, es decir, fíjense que a través de esto se pueden sacar muchas conclusiones. Lo mismo podemos decir del esquema que utiliza cuando está realizando la circuncisión de Cristo para el retablo de la Cartuja de Jerez, hoy en el Museo de Grenoble. Fíjense, por tanto, cómo acude en este caso a las imágenes de la historia evangélica del Padre Nadal. Unas imágenes que fueron de Bielix muy copiadas en su momento, muy utilizadas no solo en España, sino también en Iberoamérica. Y fíjense cómo en el detalle de esta obra, nuevamente para la composición elige las imágenes del Padre Nadal, pero para realizar el detalle concreto de la circuncisión, fíjense cómo literalmente ha acudido a la circuncisión de Goltzius. Fíjense en la figura del niño Jesús y comparen el niño Jesús de Goltzius con el niño Jesús de Zurbarán y se darán cuenta que no hay ninguna duda de que es esa la estampa que el artista está usando. Y para Alberto Durero, porque Alberto Durero ahora vamos a ver que fue un artista clave en su obra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque los grabados de Alberto Durero no solo colaboran en crear, digamos, tipos, como está aquí clarísimo, sino también en suministrar ese carácter cortante que tiene la silografía, que se transporta perfectamente al lienzo y que colabora es otro de los elementos que colabora en que Zurbarán tenga su propio lenguaje propio. Ese lenguaje que nos hace muchas veces en Zurbarán ver aspectos retardatarios o en sus obras, esas obras que tienen esos perfiles puntiagudos tan característicos. Fíjense aquí cómo han sido sacados de la pequeña pasión de Alberto Durero, de esa silografía, donde el personaje que está portando la lanza, en la crucifixión de Cristo, se convierte en el personaje que está portando la vela en la circuncisión. Y, nuevamente, la estampa, esta es una obra que ha sido recientemente descatalogada como un original de Zurbarán por Odín de Lenda. Yo creo que es una obra que hay que considerar en su... vamos a ver, es que es muy difícil ponernos a decir esto es de Zurbarán, esto es del Obrador,
esto es de Zurbarán con colaboración de Mundellman, pues es de Zurbarán con colaboración. Es que es un ejercicio inútil. ¿Por qué? Porque todos sus oficiales están colaborando en sus obras. En las pinturas de Guadalupe, en las pinturas de la Cartuja General, está su obrador. Sí que podemos saber por las fechas en las que está Ignacio de Ries, cuándo Ignacio de Ries está participando, porque lo tenemos documentado. Porque sabemos por el famoso pleito del capitán Diego de Vilafuente los años en los que está trabajando Ignacio de Ries, que es el oficial más importante de todos. Bueno, pues esta obra, El nacimiento de la Virgen, que estaba en la Norton Simon, fíjense cómo ha utilizado la estampa de Zurbarán. Y esto es lo que a mí me inclina a pensar que esta obra es de Zurbarán, por el modo en cómo está elaborando la estampa, reelaborando la estampa. Y si se dan cuenta, fíjense en el detalle, es que no tengo puntero y no se lo puedo hacer ver, pero fíjense en el detalle de la Virgen en la cama y en su actitud. Fíjense en el detalle de la figura de la parturienta que está en el extremo izquierdo, que sostiene un lienzo blanco en la mano, ¿lo ven? Y compárenlo con la figura que está en el extremo izquierdo de la estampa de Durero, que tiene un niño en las manos, ¿la ven? Pues comparen la figura y se darán cuenta de que es la misma figura. ¿Qué quiero? Fíjense en la figura de la derecha, extremo derecha, que tiene en este caso a la niña, ¿ven? Es Santa Ana la que está al fondo y la Virgen Niña la que estaría. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, pues la ha copiado esa estampa. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir al mecanismo de reelaboración de Francisco de Zurbarán. No está intentando disimular, no está intentando hacer un proceso de disimulación, es que está intentando crear. Y no está copiando literalmente la estampa, no la está copiando literalmente. Voy a esto porque ahora vamos a ver otros casos cuando él está trabajando con su obrador y cuando es su obrador el que está literalmente copiando las estampas. Y el mecanismo de trabajo es diferente y esto es lo que justifica que las 12 tribus de Israel, que como saben se van a exponer ahora en la FLIC de Nueva York, sean obras de Zurbarán. Y esto lo he dicho, lo dije en el catálogo de la exposición del Museo del Prado, lo dije en el catálogo de la exposición de Nueva York de Zurbarán y su obrador. Esto es lo que justifica que estas obras sean autógrafas, con colaboración del obrador, desde luego, con colaboración, pero donde se pueden considerar, ¿por qué se pueden considerar obra príncipe? Y sobre esto vamos a volver. Siguiendo con ese mecanismo, con esa forma de trabajo, la Anunciación de la Cartuja de Jerez ha reelaborado también una estampa muy conocida en su momento, la estampa sobre composición de Chúcaro, la estampa de Cornelis Cordera, Anunciación con profetas que predijeron la venida del Mesías. Fíjense cómo ha invertido la posición del arcángel, fíjense la apertura de su túnica y fíjense cómo aquí su mecanismo de transposición y de disimulación para crear es el mismo. Fíjense cómo en un fragmento de esa estampa, y fíjense en la parte inferior, ha invertido la posición de los ángeles. ¿Lo ven? El de las manos, ven, el que tiene las manos rezando, lo coloca en la parte primera y el otro lo coloca en la parte, fíjense, con su cabeza. Exactamente lo mismo. Y nuevamente aquí estamos viendo que son formas literales, es decir, que los detalles son literales. Pero ese mecanismo de permutación, de cambio, de alteración, es ese mecanismo que el artista está usando para crear. Lo mismo ocurre en una obra tan dinámica y tan movida, él no sabe expresarse en el movimiento. En la escena de batalla, de la batalla del Sotillo, que está en el Metropolitan de Nueva York, que es la parte central del retablo de la Cartuja de Jerez. Fíjense cómo ha usado las estampas de Antonio Tempesta. Esto es muy importante porque es ese mismo mecanismo en su proceso creativo de disimulación. El jinete que porta la lanza lo ha invertido, ¿lo ven? Con la mano extendida. El jinete que está señalando y que tiene un casco es el que se corresponde con el de la derecha. Y la escena del fondo que es la escena de la batalla de los sarracenos con los cristianos, ¿los ven? Fíjense. Miren cómo es literal, ¿eh? El caballo que está con las patas volcado con la cabeza girada, ¿lo ven? Es literal a la estampa de Antonio Tempesta, literal.
El sarraceno que está con la lanza en alto y con el turbante, ¿lo ven? El jinete que está a su izquierda, literal. Nuevamente es la misma estampa recortada, pegada y alterada. Es decir, estos dos fragmentos que yo les he puesto es de la misma estampa de Batallas de Tempesta. Por tanto, él ha usado un mecanismo similar. Y aquí es Zurbarán actuando de forma autógrafa, es decir, son obras de él, de forma autógrafa. Fíjense, y en este caso fue Juan Miguel Serrera quien aportó este paralelo. ¿Cuándo está trabajando el obrador? Y aquí ya empiezo a decirles lo que yo, digamos que he sacado en conclusión, ¿no? Es decir, ¿cuándo está trabajando el obrador? Y no es Zurbarán, está copiando literalmente la estampa. En un proceso de repetición de un modelo, de un esquema. La ha barroquizado, pero aquí y en este caso son las estampas de Aldegrever las que está siguiendo. Lo mismo ocurre en el San Mateo con el ángel. Fíjense cómo está, es decir, el cambio aquí es mínimo. El cambio aquí es mínimo. Está intentando, claro, nuevamente el lenguaje de la casa, la marca de la casa es propia. Todos sabemos que esto es obra de Zurbarán, pero es que aquí ha intervenido el obrador. Es que aquí es el obrador el que está trabajando. Es que aquí de Zurbarán hay muy poco. Y precisamente porque literalmente se están coloreando las estampas. Bueno, pues este es el mecanismo de original y de copia que utiliza cuando es una obra autógrafa y está creando el estereotipo Zurbarán en la obra de Múnich, de la Pinakothek, El entierro de Santa Catalina, una obra que parte como punto de partida de la conocida estampa de Cornelis Corso de composición de Chúcaro, pero una estampa que ha sido alterada. A la santa se le ha coronado de flores como mártir, aparece un querubín con una palma del martirio y del triunfo y con flores que vamos a ver de dónde procede, porque literalmente procede de la estampa de Goltzius que ya hemos visto y que yo les decía, tengo la prueba de que esa estampa estaba en casa de Zurbarán. Lo vamos a ver. Y el color, que es otro elemento clave, y esto lo dije muy claro en el catálogo del Thyssen, el color es otro elemento clave para diferenciar las obras autógrafas de las obras del obrador. Cuando el color está utilizando, por ejemplo, colores caros como pueden ser la cochinilla, cuando el color es matizado y es un color, es original de ese autógrafo, cuando el color es un color estridente, chillón, que se ve perfectamente, como vamos a ver en los César Romanos, por ejemplo, o en las copias de los hijos de Jacob, es el obrador el que está trabajando, porque está desvirtuando los modelos y porque está utilizando una coloración completamente diferente. Por tanto, aquí estamos viendo cómo Zurbarán está creando el modelo príncipe, el original, que es este entierro de Santa Catalina de la Pinakothek. Pero el ángel, fíjense de dónde deriva, literalmente copiado de esta estampa de Goltzius, de la esperanza, de la parte superior. Por tanto, ha elaborado su propio collage, pero ha creado una obra original. Sin embargo, cuando el obrador, fíjense que el color ya es completamente diferente, es un color pardo, no es un color delicado, no es un color matizado, es un color pardo, muy pardo. Hasta 5 versiones, como saben todos ustedes, hay de esta obra. Una obra que, como ven, copia literalmente la estampa, porque esta obra no la ha pintado Zurbarán, esta obra se ha pintado en el obrador, por sus discípulos y por sus oficiales, con una intencionalidad de mercado clarísima. Y aquí es donde entra el proceso de mercantilización de modelos. Si nosotros no estudiamos el fenómeno de América como un fenómeno mercantil y dentro de la óptica de lo antropológico, no entenderemos. Es que se juntan los dos, se juntan las dos pautas, antropología cultural y mercantilización. Se hace para ganar dinero. Vamos a ver sobre esto, vamos a volver a hablar después. Fíjense, es otro proceso de reelaboración de la Virgen de la Merced, la Virgen con el Niño, donde precisamente los ángeles que están soltando flores han sido también literalmente sacados de otras estampas, como vamos a ver.
Aquí está partiendo de un esquema italiano, de una composición de Vespasiano Estrada, la Virgen con el Niño, pero para Los Ángeles ha recortado composiciones, en este caso de Spranger. Spranger es uno de los artistas de la Escuela de Praga más extremado, es decir, no hay nada más antagónico para Zurbarán que Spranger, pero es que él lo convierte en lenguaje propio. Lo que no hay duda es que ese ángel es de Zurbarán. Pero fíjense de dónde procede. Hércules y Minerva es la estampa, y precisamente del amorcillo que aparece en la parte superior, literalmente lo ha recortado y lo ha llevado a su composición. Y la estampa que yo les dije que se utiliza también para la obra de Guadalupe, recuerdan, fíjense, del padre Illescas, fíjense cómo es la que las ninfas ofrecieron a Venus los primeros frutos de la estación. El amorcillo que aparece expandiendo flores es el que está utilizando para el otro amorcillo de la colección de Orfeas. Esto nos indica, punto número 1, que es una obra autógrafa de Zurbarán, que es una obra original, que es una obra que además está, en la que se está trabajando o se está reelaborando porque el artista está creando un modelo original, pero que sus mecanismos creativos, sus mecanismos compositivos son los que nos están llevando precisamente a crear esta pintura original. Y de aquí partimos ya a algo que tiene una gran fortuna en el Nuevo Mundo. Esto lo expliqué también en un catálogo de Zurbarán sobre lo que es los esquemas iconográficos, lo que Bialostocki diría los temas de encuadre en su libro Estilo e Iconografía. ¿Cómo Zurbarán va a crear una serie de tipos iconográficos que van a crear fortuna, se van a exportar y se van, a su vez, a subdividir en temas independientes? Bueno, pues esto es lo que ocurre en el taller de Nazaret. Fíjense, la Virgen del taller de Nazaret, que ha sido ideada a través de un grabado de Bierix, Yo duermo pero mi corazón vela, ahí lo tienen, ese es el esquema del que parte Zurbarán, pero es que a su vez ese esquema y ese modelo se va a subdividir también en la Virgen Niña Dormida. Un esquema y un modelo que tiene en el taller de Nazaret, que como saben todos ustedes, la obra realmente original, aunque haya otras firmadas, la obra original es la de Cleveland, es la obra mejor, todas las demás son derivaciones, incluso algunas que están firmadas, porque o sea, también cuando hay obras firmadas participa el obrador, o sea, esto también hay que dejarlo claro. Bueno, pues fíjense cómo esta obra es el esquema para que luego en el mundo no colonial, no hispano y del virreinato de la Nueva Granada haya derivaciones de ese taller de Nazaret que se realizan precisamente por una cuestión de gusto. Es que aquí ya no interesa la calidad, es que esto ya es una interpretación hecha por los propios artistas coloniales. Esto es, los propios artistas virreinales los que están, gracias a la fortuna de esos modelos, repitiendo las pautas de comportamiento de la metrópoli. Pero esto ya entra dentro de un fenómeno religioso, de visión de la imagen religiosa y un fenómeno devocional, donde cuando el artista, ya entramos de lleno, está creando sus modelos en Sevilla, como en el caso concreto de los hijos de Jacob, el artista está creando un modelo príncipe. Y en este caso concreto, él está creando un modelo príncipe sin conocer cuál va a ser el destinatario. Y esto es muy importante. Cuando está pintando para el Nuevo Mundo, no tienen clientela. Se venden en los mayores precios que pudiere. Los contratos son muy claros. A los mayores precios. No ocurre como con la Merced o no ocurre como con los Jerónimos, que le exigen una calidad determinada y que acuden a él porque están pagando y porque quieren a ese artista. Aquí, Zurbarán está creando unos estereotipos para venderlos y para reproducir unas pautas de comportamiento peninsulares. La obra funciona o tiene una funcionalidad devocional, de estatus, es muy importante, el estatus. Esto lo dejé muy claro en la exposición de Zurbarán en su obrador, Pinturas para el Nuevo Mundo, el estatus, el concepto de estatus, que es lo que van a repetir y van a las normas de comportamiento que van a repetir precisamente este tipo de obras. Por eso precisamente
Cuando el artista está reelaborando a partir de los modelos de Alberto Durero, y fíjense aquí en La pequeña pasión, como para la efigie de Benjamín, él está repitiendo estos esquemas, partiendo de la transformación que hace de la estampa y del modelo de Durero, ¿no? Como está literalmente repitiendo los esquemas, pero es Zurbarán. Es Zurbarán por la calidad de las telas, aunque hayan podido participar discípulos. Lo mismo ocurre con la efigie de Leví. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense cómo sus repertorios son. Zurbarán utiliza a Durero, utiliza a Martin van Heemskerk, que ya lo ha utilizado para las arquitecturas, pero aquí fíjense los detalles de las vestiduras y de la indumentaria. Esas indumentarias orientales parten de los esquemas que está tomando y que está transformando, haciendo los suyos, porque si se dan cuenta, el turbante que aparece es el turbante que tiene el otro personaje a la derecha. Por tanto, esos mecanismos de transposición, de transmutación que yo les he dicho antes, son los mismos que aparecen en las 12 tribus. ¿Y qué ocurre cuando estas obras llegan a Portobelo? ¿Qué ocurre cuando estas obras llegan a Portobelo? Pues Portobelo es tierra firme, ya es el lugar de donde se distribuyen en la feria, y se distribuyen precisamente hasta que lleguen al Virreinato de la Nueva España, o hasta que... Es el punto de distribución. Y esto genera a su vez que se repitan modelos, porque los pintores virreinales copian estos modelos a su vez. Ahí está Tinoco. La obra de Tinoco no se entendería sin los esquemas de Zurbarán, ¿no? Y aquí es donde tienen lo mismo, la obra del Down, que está literalmente siguiendo ese modelo grabado. Por tanto, los mecanismos compositivos y de creación que está realizando Zurbarán y su obrador son claves para entender, punto número 1, la originalidad de sus obras y la participación del obrador. Fíjense, si no, como en la presentación de Cristo, y esto se lo pongo precisamente porque al mismo tiempo que está trabajando para el Nuevo Mundo, la obra que está en el Museo del Escorial, donde incluso las escaleras que están llenas de flores parten también de unos esquemas y de unos modelos que ha visto en las estampas de Philip Gans sobre composición de Martin van Heemskerk. Fíjense cómo invertido es ese personaje. Por tanto, nos sirven también para fechar y para situar cronológicamente una serie de obras que se están realizando en este momento. Lo mismo podemos decir de El San Guillermo de Aquitania, que es una obra para los fundadores de órdenes y que es una obra hecha literalmente copiando los modelos y los esquemas de Claude Vignon. Y, como antes les he dicho, en los Césares romanos son las estampas de Tempesta y las estampas de Stradale las que se están usando. Pero, repito, con un uso del color estridente. Fíjense cómo aquí el color es diferente. Es que ese color tan estridente, tan chillón, es lo que saben perfectamente en Sevilla que va a gustar en el Nuevo Mundo. Es así. Estos son los esquemas que quieren repetir y los esquemas que cobran fortuna, porque son obras que van a dar prestigio, van a dar estatus a los poseedores de las mismas. Obras con un clarísimo componente profano y obras que sirven precisamente para dar estatus. Por tanto, la estampa ahorra trabajo, tiempo y dinero, y en un corto espacio de tiempo los Césares romanos pueden salir en los cargazones de Indias. Muy diferente es el caso de las santas. Muy diferente quiero decir porque aquí sí que encargan determinadas personas, y algunas de ellas son mujeres, por tanto hay clarísimamente una lectura de género porque además es que las hemos encontrado en los inventarios de las mujeres estas obras, ¿no? Sin embargo, cuando este tipo de pinturas se estereotipan, lo mismo que se estereotipan los Césares romanos y las 12 tribus, y vamos a ver ahora casos concretos, y se realizan en series, ya no son retratos a lo divino, como es en este caso. Pero el punto de partida es el mismo. El punto de partida es Alberto Durero. Él está utilizando, en este caso, el arco de Maximiliano de Alberto Durero, para realizar incluso algunos detalles de sus ropas, de sus abullonados, o en la Santa Catalina de la colección
Masadeu, lo mismo podemos decir de esos esquemas que han partido reelaborado de las estampas de Alberto Durero. Está creando modelos, está creando donde nuevamente el tipo de santo estatua, y aquí es muy interesante la visión que da Pierre Civil de lo que es la similitud de un retrato, la mundanidad. Esto no es una vera efigie, esto es un retrato por aproximación, por verosimilitud, verosimilitud de santidad. Y en este deseo de mundanidad, donde se van a reconciliar a los públicos con este sentido de la devoción, es precisamente que fue el proyecto que desarrollé de las santas de Zurbarán, Persuasión y Devoción, donde tanto el concepto de la devotio moderna como el concepto de la persuasión están directamente relacionadas con el público, que es el que se identifica con este tipo de obras. Lo mismo ocurre con la Santa Casilda del Thyssen y ese esquema de donde él ha partido, ¿no? El modelo de donde él ha partido, donde Durero nuevamente está presente. O el modelo que a su vez genera la Santa Dorotea. Original autógrafo, pintura del Obrador, conservada en el Museo de Sevilla. Este es precisamente el modelo que se quiere transformar y que se... ¿Por qué? Porque se quieren repetir unas pautas. Y la destreza técnica, que es algo fundamental en Zurbarán y en el Obrador también, ahí está presente como una marca de la casa, nuevamente. Pero incluso para realizar estas obras, fíjense la Santa Margarita de la National Gallery de Londres, el Obrador, y aquí les pongo la obra del Museo Carmen Thyssen, porque aquí la Santa Margarita, que está cortada, y ahora van a ver por qué, está repitiendo un esquema que a su vez sus discípulos van a repetir en la obra del Museo de Sevilla, que está clarísimamente sacada del Obrador. Y aquí tienen la diferencia entre un original y una copia. Fíjense la obra del Museo Carmen Thyssen y fíjense en la huella de la sombra de la cruz. Lo digo para que vean precisamente cómo al repetir los esquemas, al repetir los modelos, digamos que se limitan la dureza de las formas, la dureza de los esquemas se limitan a repetir como un estereotipo esos esquemas marcados por el maestro. Este es un caso muy concreto. La obra de la Santa Lucía del Museo de Chartres y la Santa Úrsula de la colección Zuloaga, de la antigua colección Zuloaga. Fíjense cómo nuevamente el original, aun siendo también una obra en la que ha participado el Obrador, y esto es a lo que yo quería decirles, es la Santa Lucía de Chartres. Pero fíjense cómo en la obra de Zuloaga, y esto lo van a ver muy bien también, se ha, digamos que, limitado, se ha, digamos que, resumido. ¿Por qué? Porque la calidad no es la misma. Y es la explicación de cuando está trabajando el Obrador, ¿no? En el sobre todo, en los apretadores de las mangas. Y fíjense de dónde ha partido el punto de partida. Es una estampa de Juan de Nord que el artista ha conocido cuando ha ido a Madrid, porque esta estampa se abre en 1630. Esta obra está estudiada por Matilla y por Maricruz de Carlos en su libro de las estampas de la época de Felipe IV, y precisamente ahí Juan de Nord en Madrid ha ideado este esquema. Y Zurbarán es un caso muy concreto de saber cuándo el artista ha conocido una estampa concreta. Y cuando llega a Sevilla y cuando pinta el retablo donde está inserta la Santa Lucía, la está utilizando. No solo para la moda que aparece en Criada, sobre esto también podemos hablar de la importancia del teatro, de los autos sacramentales, que es otro discurso. Eso evidentemente también le va a influir en su obra, también le va a influir. Pero parte precisamente de un esquema de Juan de Nord y lo barroquiza. Lo barroquiza, lo estereotipa y luego el Obrador va a repetir sus modelos. Clarísimamente lo podemos ver con la Santa Matilda del Museo de Sevilla y la obra de Santa del Museo, la Santa Engracia del Museo de Estrasburgo, donde el Obrador ha repetido unos esquemas, ha repetido unos modelos por una cuestión de gusto. Y para terminar, fíjense, les presento esta obra inédita de Ignacio de Ries. Esta es una obra característica de Ignacio de Ries, muy característica. Ignacio de Ries está trabajando en el Obrador de Zurbarán hacia 1630-1640. Le ayuda a realizar sus obras, asume y coge un lenguaje propio, pero fíjense cómo estos desposorios místicos de Santa Catalina, con ese maravilloso bodegón,
no se entenderían, y aquí ya viendo esto, ven ustedes el lenguaje zurbaranesco propio, sin una composición italiana de Polidoro de Lanzani. ¿Quién diría que la composición es italiana? Esa sacra conversación es italiana si el lenguaje de la casa, la marca de lo zurbaranesco, impregna la totalidad de la composición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benito, por esta maravillosa conferencia y en este lugar, ¿no? La verdad es que, bueno, pues nos hemos quedado muy satisfechas porque normalmente estas jornadas siempre se suelen abrir con conferencias más como la que tú nos has dado, donde un contexto histórico, artístico, de situación de la obra, del artista que se está estudiando, pero aquí preferimos dejarlo para el final porque yo creo que además así lo hemos asimilado mucho mejor y lo hemos ido relacionando y reflexionando sobre todas las cosas que hemos visto estos días, y la verdad es que si ya estábamos convencidos, ahora muchísimo más de que es tan necesario que trabajemos juntos, restauradores, científicos, historiadores del arte, porque nosotros estamos siempre buscando vestigios en los documentos materiales con los que trabajamos, ¿no? de cómo es ese proceso creativo, pero indudablemente pues toda esa información de las fuentes, de en qué se basa el artista y qué es lo que pues es que es tan necesario también para entender lo que vamos buscando, y para nosotros que desde luego es fundamental. ¿Queréis alguien hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la conferencia? ¿Alguien tiene alguna...? No tenemos identificado ningún dibujo seguro de Zurbarán. De hecho, el dibujo que siempre se ha pensado que sea de él, del British Museum, pues es que no es seguro tampoco que sea de él. O sea, se piensa que puede ser, pero se piensa por la imagen que tenemos de Zurbarán, ¿no? Cuando vemos ese dibujo, pero no porque realmente haya un elemento para demostrarlo, porque podamos decir que ha servido preparatorio para alguna de sus obras. Entonces, yo creo que es un artista que tiene un obrador tan grande y que trabajó tanto, que lo decía Alfonso Pérez Sánchez, que esos dibujos han destruido del uso, ¿no? Del uso. Una preguntita nada Sí. más, por favor. ¿Qué pasa con los bodegones? Pues es que en el caso concreto de Juan de Zurbarán o de Francisco de Zurbarán, de los pocos que hay, ¿no? Es que cuando afronta el bodegón, lo afronta como si fuera una imagen religiosa, es decir, que lo siluetea también. No, me refiero a... el proceso técnico, ¿no? De cómo el gusto por componer. Ah, Como idea que me venía saltando cuando veo esta exquisita sí. labor de buscar esto, es idéntico a aquello, etcétera, etcétera. no, él está copiando de la realidad, evidentemente. Claro, pero eso me sugiere que efectivamente esa manera de componer para hacer un bodegón, que otra cosa es el realismo o lo que quiera transmitir finalmente con el pincel, pero en lo que se refiere a la composición del bodegón, ¿no? Que sabemos perfectamente que una forma no funciona igual si está aquí que si está allá, etcétera, etcétera. Es decir, sabe componer, Sí. en cierta manera, pero le quita mucho trabajo si copia. Eso es evidente. Y esa forma de componer el bodegón es un poco la que me parecía a mí ver también en la forma de decir, esta pieza me encaja aquí, claro, porque esa cabeza voy allá, efectivamente. el caballo le pongo a la vuelta, etcétera, etcétera. Es decir, Él está componiendo. es como un compositor Sí. real, pero que ahorra mucho tiempo. Eso es una cuestión que sí me parece brillante desde el momento en que entendemos que no crea todo, pero crea el todo. A mí me ha ayudado mucho, de verdad, y no, vamos a ver, esto es lo que te demuestra que la ciencia y la historia del arte es una ciencia, como yo lo he defendido desde siempre, ¿no? No dejas de aprender, es decir, por eso he iniciado mi conferencia así, es decir, cuando yo empiezo a hacer la tesis en el año 93 hasta ahora, pues las conclusiones que yo tengo ahora no las hubiera podido hacer entonces, ¿no? Es decir, que esto es un proceso de un largo recorrido, ¿no? Y gracias a esto conocemos cómo él trabaja, y es un gran artista, ¿eh? Hombre,
está más que demostradísimo por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, aparte del ojo. No es que le estemos descubriendo sus vergüenzas, porque no es así. Estamos aprendiendo o ahora conocemos mucho mejor cuáles son sus mecanismos de trabajo, ¿no? Y es un artista que no se entendería sin su obrador. Su obrador es una de sus grandes fortalezas, ¿no? Sí, sus bajas también. Sí, sí. Pero aparte, o sea, hay una cuestión que ahora nos queda aquí a los que, por suerte de desgracia, tenemos la posibilidad de intentar hurgar en cómo lo hacía. Sí. Esa es un poco la idea, Sí, sí, sí. que de alguna forma dices, el dibujo no se le ve ni se le espera, pero una mecánica tuvo que tener. Él toma la estampa tiene un tamaño, la tiene que ampliar. Claro, efectivamente. Una escala. Vamos a trabajar sobre esa idea. Eso es. Y luego, para mí, una de las cosas más estupendas que he podido aprender en estas sesiones, trabajando sobre la selección de imágenes y lo que mostré anteayer, era el pulso tan firme que tiene, para mí. Claro, y ese pulso firme que... Y la habilidad de poner el punto justo en el lugar. Claro, pero ese pulso también es por las plantillas. No, es que es ahí donde quiero conducir en mi alegato. El tema plantilla, ¿a partir de cuándo se puede considerar? Es decir, yo me voy a plantear cómo lo haría yo. Imagínate que empeño. Tengo una estampa pequeña. Por el mecanismo X, que en aquellos momentos ya podían existir mecanismos, lógicamente, de ampliación, traslación ampliada, o como quiera que lo llamen ustedes, él puede dibujar, incluso ya en esa fase está alterando, porque es casi literal, pero hay detalles que no lo son tanto, ¿verdad? Yo me he estado fijando hasta donde he podido, y me parece que sí que hay detalles que sobre la marcha ya nos empieza alterando. O sea, lo que es la figura, el dinamismo, la posición, que a veces es dificilísimo, pues la copia, porque a Gustavo eso le funciona y adelante, pero altera. Luego en esa parte yo imagino y sigo pensando como lo haría, hago la primera imagen al tamaño que se supone que va a ser luego. Pongamos un estarcido sobre un fondo oscuro que golpeo con yeso, ya tengo el dibujo base para ir con pincel silueteando. Yo lo haría así. Después, al venir la pintura real, después de ese bosquejo queda integrado en la pintura, el yeso que ha trasladado primeramente al modo de que si fuera una pintura mural, pues, como decía, el dibujo que tenemos en mente del dibujo sobre tabla, pues ni va a estar ni se le espera, evidentemente, porque ha creado otra forma de progresar en la transposición de una idea de otro, la lleva a su terreno y anda que le sacó beneficio, ¿no? Porque pues se fue fuera a vender. Yo creo que, bueno, había diferentes sistemas de transferencia, una era la cuadrícula, otra era el carbón, el estarcido, ¿no? Había diferentes sistemas, pero claro, eso siempre tenía que partir de unos trabajos previos, a base de estudios, de tal, no sé, es posible que todas estas composiciones parciales que toma de las estampas las tuviera ya elaboradas de alguna manera. Tiene que elaborarlas a un tamaño mayor. Un repertorio de taller, ¿no? Que es lo que dices tú un poco, que a lo mejor no ha llegado a nuestros días, claro, a fuerza del uso y del uso, ¿no? Claro, y al final yo he hecho algunas cosas en mis ratos de ocio de trabajos manuales y transposición, calcado sobre tal elemento, tal otro, y evidentemente doy fe de que a cabo del tiempo eso hay que tirarlo porque se acabó. Dio de sí lo que dio de sí y punto. Y como además no se tiene la idea de que eso es súper valioso desde el punto de vista artístico, por decirlo de alguna manera, quizá, bueno, pues no sé, no se conserva con el mismo que se conservaría otra cosa, ¿no? Esa es otra cuestión. Por eso el vacío que hay de ¿dónde están las pistas? Yo desde luego me ha servido mucho para diferenciar lo que es de Zurbarán y lo que es del obrador. No, y los detalles del color que hace referencia. Porque es que es clave, ¿no? Y siempre van parejos el color y la copia exacta. El color y la copia exacta. Pardo o estridente, ¿no? Sí. No matizado, no digamos que entonado, como
cómo hace. Esto es clave, ¿no? Y lo que resulta un poco extraño es que en el legado que deja a su muerte, de que se encontraron cuadros o lienzos ya preparados, dispuestos para ser pintados, no se encontrará ningún dibujo en su obrador. Eso No, se encuentran estampas, pero no se encuentran dibujos, ¿no? Para transponer al lienzo. Pues habría que ver. Es un enigma. Nos quedarían ya sus... Bueno, Pero eso es la gran maestría del artista. Yo creo que todos... ¿Por qué se hacen una y otra vez exposiciones de Zurbarán? Que es algo que ni yo mismo entiendo. O sea, que, vamos a ver, es que... Pero ustedes analícenlo. ¿Por qué se hacen tantas exposiciones de Zurbarán y no se hace, por ejemplo, de Alonso Cano, que es un artista que está fatal estudiado? Es que Alonso Cano no está bien estudiado. Porque la exposición que se hizo de Alonso Cano es un desastre, como saben todos los que están aquí. Porque es, en fin, no tenemos una imagen del artista. Yo, desgraciadamente, esto daría para estar aquí toda la mañana, porque seguro que ahora la gente se va a animar y bueno, pero que nos queda un poco esa reflexión. Realmente aquí, pues yo creo que juntos podemos ir dando pasitos, ¿no? Sobre... vamos a continuar ahora. No sé cómo funciona esto. Tomás. Ah, no, tú, a la serie Muchísimas presentas. gracias, Benito. A vosotros, de verdad, ha sido un placer.